Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti todas las semanas en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí, agradezco a Dios el poder estar con todos ustedes esta semana desde nuestro programa semanal Un mensaje para ti, programa desde el cual desarrollamos estudios expositivos de diferentes porciones de la palabra de Dios. Más concretamente estamos haciendo un estudio de la primera carta a los Corintios, la primera carta que el apóstol Pablo escribió, de las que conocemos como mayores, siempre lo digo al comienzo de lo que ha sido este estudio. La escribió desde Éfeso en su tercer viaje misionero a una iglesia que fundó en su segundo viaje misionero. Esta carta la escribió aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Hemos llegado al capítulo 9 y es donde nos encontramos en estos momentos y estamos haciendo un desarrollo de la primera subdivisión que estamos haciendo de este contexto de 27 versículos que encontramos en el capítulo 9. Y el primer contexto lo tenemos entre el verso 1 al 6, ¿verdad? Y dice así el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bueno, podemos ver que Pablo parece que hace un cambio en el guión que él viene ya hablándonos desde el capítulo 8, donde él responde a las preguntas relativas a la comida sacrificada a los ídolos, en el 7, preguntas relativas a asuntos de carácter matrimonial, pero vemos que en cierta manera en todo él está tratando de presentar la actitud adecuada y correcta delante de Dios. Recordamos que es a esta iglesia a quien el propio apóstol le dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por lo tanto, esto es un argumento de peso, pero es evidentemente un reto y una exhortación a todos los creyentes de todos los tiempos. La Biblia no habla en diferentes maneras a los creyentes del siglo XVIII que a los creyentes del siglo XXI. La palabra de Dios tiene la misma intención y busca evidentemente producir la misma obra con los mismos resultados en la vida de cada creyente. Después cada uno de nosotros vivimos nuestras propias experiencias, desarrollamos
diferentes aspectos laborales, ministeriales dentro del cuerpo de Cristo. Algunos tienen vidas longevas, otros tienen vidas un poquito más breves. Bueno, hay personas son más fuertes, otros son más débiles, pero lo que Dios pide de nosotros es una imitación de Cristo. Por lo tanto, lo que subyace en todo lo que Pablo nos está enseñando, él, por ejemplo, el resumen de su respuesta a los asuntos matrimoniales es que todo sea en el Señor. Por ejemplo, ¿verdad? O sencillamente en el asunto de lo sacrificado a los ídolos, la actitud adecuada de aquellos creyentes fuertes en relación con los débiles para no dañar la conciencia de aquellos que podrían recibir un daño y evidentemente un efecto sobre su propio crecimiento y madurez espiritual, recordando que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y que en este sentido, cuando uno ama, es conocido por Dios. Por lo tanto, estos dos lados de la experiencia son fundamentales y necesarios. Si fallamos en uno de ellos, todo el equilibrio cristiano de nuestra vida evidentemente se desmorona. O sea, si nos enfocamos en el lado práctico y descuidamos el lado devocional, el lado fundamental de la vida en la palabra, en lo personal, evidentemente nos vamos a quedar desequilibrados por completo. Pero de la misma manera, si nosotros estamos enfocándonos únicamente en un sentido devocional y después no podemos poner en práctica aquello para la gloria de Dios y para las necesidades de lo que nos rodean, pues estamos exactamente igual. Por lo tanto, ahora el apóstol lo que realmente él va a tratar de mostrar es la importancia de ser alguien honrado y respetuoso, alguien que realmente sabe dar, pero también sabe vivir, sabe recibir, alguien que realmente, y creo que esta iglesia de Corinto pues había olvidado, ¿verdad?, el respeto a los principios, el respeto a las personas que llevaron las bases. Pablo sabe perfectamente que él tendría la libertad de pedir, ¿verdad?, un sostenimiento por parte de esta iglesia, ya que son principios que están en la palabra de Dios. Pero él deja a un lado este derecho, evidentemente con tal de encontrar un ejemplo y una meta mucho más elevada. Por lo tanto, en este sentido, muestra quizás su lado más judío, ¿verdad?, porque como dijimos en el programa anterior, la cultura grecorromana era muy dada al disfrute, al ocio, a la filosofía, y el trabajo era para los esclavos, para los sirvientes. Sin embargo, en el pensamiento judío, evidentemente, se engrandecía el trabajo honrado. Y como digo, aun aquellos instruidos rabinos ejercían un oficio y le enseñaban esto al pueblo. El que no enseña a su hijo a trabajar, le enseña a ser ladrón. Bueno, como digo, Pablo había aprendido un oficio, además de ser un gran teólogo, era fabricante de tiendas, era un obrero del cuero. Entonces, en este sentido, él trata de ilustrar ese uso cristiano de estos derechos personales y, por lo tanto, él presenta una doble defensa en este contexto que, como digo, estamos aprendiendo aquí. El primer contexto, antes leí ante el 6, pero es hasta el versículo 14, Pablo va a hablarnos de su apostolado y posteriormente de su experiencia humana, y después va a dar un fundamento en la ley del Viejo Testamento para concluir con no solamente el aspecto práctico, sino la propia enseñanza en Cristo Jesús. Entonces permítanme leer hasta el verso 14 y quedamos en el 6. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan
de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, hemos estado en el programa anterior hablando un poquito acerca del apostolado. Hemos dicho que el significado de esta palabra es alguien que es enviado en una comisión. En este sentido, siempre damos prioridad a los 12 apóstoles. Se refiere primeramente a los 12 apóstoles y a Pablo. Sabemos que hay que, entre esos 12 apóstoles, sustituir a Judas por Matías. Estos hombres tuvieron una comisión especial junto con los profetas del Nuevo Testamento de establecer el fundamento de la Iglesia. Citamos Efesios 2:20, si recuerdan, donde dijimos que el apóstol dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, ellos trabajaron en conjunto con todos los ministerios que Dios fue dando a la Iglesia del primer siglo, distinguiendo evidentemente a estos 12 más Pablo, pero también con el cotrabajo y el compañerismo de todos aquellos que en las páginas del Nuevo Testamento podemos ver y que fueron parte de los que establecieron esta comisión dada a los 12, que es poner este fundamento que es Cristo, y dada también a Pablo, que es poner este fundamento que es Cristo, como bien nos enseñan en esta misma epístola en el capítulo 3, en el versículo 10, que conforme a la gracia de Dios, él como perito arquitecto había puesto el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno debe de ver cómo sobre edifica, ¿verdad? Por lo tanto, recordamos que estos apóstoles se distinguían primero por haber tenido la experiencia personal de haber visto al Cristo resucitado con los ojos físicos. También Pablo se une a esta experiencia porque él vio al Cristo resucitado en su viaje a Damasco, cuando él iba camino de arrestar, encarcelar y matar a los creyentes. Por lo tanto, los apóstoles tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo. También es verdad que a los apóstoles se les dio esta capacidad de obrar señales, de obrar milagros, y creo que fue un tiempo, y con esto por favor que nadie me malinterprete, creo que los dones continúan, creo que las obras milagrosas de Dios continúan, pero en aquel tiempo se llevaron a cabo acciones de Dios extraordinarias, espectaculares, porque era un momento donde el Evangelio necesitaba, ¿verdad?, posiblemente darse a conocer en sus comienzos. Y a veces cuando miramos hacia ahí podemos ver una obra gloriosa y a veces nos decepcionamos, a veces nos frustramos un poco porque vemos que en nuestros tiempos quizá no hay un mover tan poderoso como el que leemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos y por supuesto en el desarrollo de todo lo que es el ministerio de los primeros apóstoles y de Pablo, ¿verdad?, o de la primera iglesia. Nada más lejos de la verdad. Dios sigue obrando en la misma forma, Dios sigue siendo el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, pero es verdad que en estos momentos había una connotación especial, ¿verdad?, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 4, donde Dios testificó juntamente con ellos, con señales, con prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, este contexto es muy importante porque es un pasaje parentético donde antes de entrar al verso 5 nos hace una comparativa entre la primera comunicación, el mensaje de Sinaí, esa palabra dicha por ángeles y por Dios a Moisés, y la desobediencia que recibió esa justa retribución, y dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y aquí vemos que fue anunciada primeramente por el Señor y después por los que le oyeron. Y estos que le oyeron fueron los apóstoles, ¿verdad?, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según
su voluntad. Bueno, en este sentido vemos que esta primera iglesia fue un argumento divino para la sociedad de aquel entonces, para poder confrontar el poder religioso, legal del judaísmo tan desviado, ¿verdad?, de los principios. Si leemos las páginas del Nuevo Testamento podemos ver todo lo que Cristo tuvo que confrontar, incluso, ¿verdad?, fue traicionado por uno de sus propios apóstoles, también fue juzgado por la religión judía y fue entregado al poder romano para ser crucificado, ¿verdad? Y todo hecho con unas mañas y con unas maquinaciones tan astutas, tan terribles, ¿verdad? Aún podemos ver que en el día de la Pascua, cuando él mandó a sus apóstoles que prepararan la Pascua, la última Pascua que él iba a celebrar con ellos, donde estableció lo que hoy nosotros llamamos la Cena del Señor, los principales sacerdotes, los principales religiosos procuraban prenderle, pero no querían matarle en la Pascua, porque sabían del escándalo por el significado de la fiesta, que era de las tres fiestas principales la primera, ¿verdad? Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, que se celebraba. Entonces era un momento de mucha presencia de judíos en Jerusalén. Pero qué curioso, Jesús sabía el día de su muerte, preparó el día de su muerte y dispuso el día de su muerte en contradicción con aquellos que le juzgaron y que sencillamente buscaban que no fuera muerto en ese día. Pero Cristo murió el 14 de Nisán, como el Cordero Pascual que se preparaba cuando Dios dio la Pascua a Moisés en la noche que salieron de Egipto. Cristo fue crucificado el Viernes Santo y el jueves anterior, pero entendemos que el día judío, el jueves, que para nosotros es jueves, ya es viernes para los judíos, porque esa cena fue después de las 6 de la tarde. Bueno, queridos oyentes, esto es una auténtica maravilla, ¿verdad? Entonces podemos ver que Jesucristo, evidentemente, juntamente con ellos, pudieron hablar, pudieron ejecutar, pudieron mostrar este tipo de señales y de confirmar este mensaje que ellos predicaban. Bueno, damos gracias, ¿verdad?, a Dios por todo lo que nos enseña, por todo lo que nos deja en nuestras retinas mentales, la dificultad que Cristo vivió, la dificultad que sus apóstoles comisionados vivieron y la necesidad del mover y del obrar del Espíritu Santo para que evidentemente el mensaje del Evangelio fuera propagado con poder. El propio apóstol dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, dice: con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Por lo tanto, esta iglesia vivió esta experiencia y estamos en Grecia, ¿verdad? Esta iglesia, Pablo la consideraba como un grupo con un sello muy especial de su ministerio como apóstol. Corinto era una ciudad pecaminosa en la cual era difícil ministrar, pero aún así el apóstol Pablo fue grandemente bendecido y llevó a cabo una gran tarea debido a la propia capacitación que el Señor le había otorgado. Esto lo podemos leer en el capítulo 18, si quieren, del libro de los Hechos, entre los versos 1 al 17, donde se nos relata la experiencia de Pablo en Corinto. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, queridos amigos, cuando reflexionamos sobre estas cosas, entonces vemos la importancia de la obra del Espíritu Santo y la importancia del término apóstol. Por lo tanto, Pablo en esta condición tenía un derecho a recibir un sostenimiento por parte de estas personas a quienes él servía. Como digo, esta palabra derecho aparece 6 veces en este capítulo y tenemos que entender lo que quiere decir con la palabra, con el término derecho. Aquí se nos está hablando de autoridad, se nos está hablando de un significado que tiene que ver,
¿verdad?, con la propia obra de Cristo en la vida del apóstol. El apóstol era un representante de Cristo. Por lo tanto, merecía ser bienvenido, merecía ser protegido, merecía ser cuidado. Por ejemplo, Pablo no estaba casado, pero si hubiese tenido esposa, ella también habría tenido el derecho de recibir sostenimiento de la iglesia. Él pone este ejemplo cuando habla de los hermanos del Señor y del propio Cefas en contraste con él y con Bernabé. Sabemos que Pedro era casado y eso lo enseña el capítulo 1 de Marcos en el verso 30, donde el propio Jesús sanó a la suegra de Simón, que estaba acostada con fiebre. Y vemos que su esposa viajaba con él. Pablo, como digo, tenía este mismo derecho, pero no lo utilizaba. Pero también, como digo, tenía el derecho, el corazón a dedicar todo su tiempo al ministerio de la palabra. No tenía por qué hacer tiendas, ¿verdad? Él no tenía por qué equilibrar, ¿verdad?, un trabajo físico con el trabajo espiritual. Muchas personas, evidentemente, únicamente concentran su testimonio en el trabajo espiritual. Y es verdad, claro que hacemos un trabajo espiritual en el sentido de lo que es ministrar la palabra de Dios. Sabemos que en el conflicto que hubo en el comienzo de la iglesia, en el capítulo 6, había problemas comparativos que generaron murmuraciones críticas en el repartimiento de alimentos en las mesas referente a las viudas judías y las viudas griegas. Y para esto hubo que comisionar, escoger a 7 diáconos para poder hacer este trabajo, para que los apóstoles pudieran dedicarse al ministerio de la palabra y a la oración. Bueno, esto es un asunto a considerar, pero también sería desequilibrado pensar que no tenemos que hacer nada. Yo tengo que ocupar mi tiempo, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer cosas con mis manos que sostienen y equilibran mi propio ministerio. Y en este sentido, Pablo tenía un oficio y desarrollaba este oficio, aunque por este derecho podría decir: yo no tengo que trabajar. Había otros que no trabajaban para ganarse el sustento y entregaron sus vidas por completo al ministerio de la palabra. No obstante, tanto Pablo como Bernabé trabajaron con sus propias manos, no solo para sustentarse a sí mismo, sino también a los propios hombres que trabajaban con ellos. Bueno, queridos oyentes, esto es un asunto muy importante. Yo creo que estamos ante un tema muy importante. Yo entiendo que hay personas que, como digo, han sido apartados y dedican su vida a la ministración o al ministerio de la palabra. Pero como digo, todo un apóstol, Pablo, en contraste con otros apóstoles, como bien aquí se nos está enseñando, teniendo un derecho, él no se casó, teniendo un derecho, él trabajaba y con sus propias manos no era una carga para nadie. Por lo tanto, él lo que buscaba es siempre ser un ejemplo. Entonces, aunque él tenía el derecho de no trabajar, él tenía el derecho de poder llevar una esposa, una hermana como esposa con él, él decidió vivir como vivió para la gloria de Dios. Y en este sentido, él está sensibilizando a la iglesia de Corinto para que recuperen su corazón hacia él, para que puedan ver su ejemplo y para que puedan, como digo, ser imitadores de este ejemplo. Ellos lo soportan todo para no poner ningún obstáculo al evangelio, pero a la vez les dice que quienes trabajan en las cosas sagradas también tienen que recibir un sostén como resultado de la propia labor que ellos han estado haciendo. Y para eso él está usando lo que en la propia ley de Moisés se nos dice cuando se nos enseña: no pondrás bozal al buey que trilla. Esto es algo importante, que no está hablando de bueyes, está hablando de personas. Él está usando este texto para hablar de personas. Queridos oyentes, seamos sensibles a las necesidades de la iglesia, a las necesidades de los hermanos, de
nuestros ministros y tengamos un corazón generoso para que desde nuestras posibilidades, desde nuestro trabajo, en todos los sentidos, seamos un ejemplo y a la vez podamos contribuir para el sostenimiento de la obra de Dios, para que la palabra de Dios avance, corra y sea glorificada. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.